Enrique Senestrari, que gentilmente nos está atendiendo. Doctor Senestrari, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien. Bueno, ¿cómo han recibido esta noticia después de 3 años? Se conoció esta resolución de casación. ¿Cómo ha sido recibida en su oficina, por lo menos? Bueno, con mucha satisfacción porque habíamos sostenido nosotros el mismo criterio que impuso ahora la Cámara de Casación. Recién escuchaba la descripción que hacías vos, es absolutamente correcta. Veníamos sosteniendo que esto era un grupo de policías organizados para cometer delitos. El tribunal que hizo el juicio aquí en Córdoba no lo entendió así, miró la prueba de un modo sesgado, de un modo muy parcial. No la miró íntegramente, se concentró demasiado en Viernes y se olvidó de la prueba que había del caso, cosa que la Cámara de Casación corrigió. Dijo, sí, Viernes será lo que sea, pero la prueba está ahí y la prueba indica que era un grupo de policías que usó su función policial, su organización, su distribución de roles, sus jerarquías para cometer delitos. Hacen una hilación de la prueba muy correcta, muy armónica, muy completa, y terminan disponiendo condenar a estos policías por asociación ilícita, además del incumplimiento de deberes de funcionario público. ¿Cuáles eran las irregularidades en las que incurrían estos efectivos? Bueno, a través de su relación con este hombre de Viernes, lo habían incorporado en sus investigaciones, cumpliendo roles de agente encubierto, de Sí. agente provocador, que son figuras legales que tienen toda una serie de controles y trabas para que no se haga justamente de esta manera tan irregular. Para eso tienen que ser policías con prueba de idoneidad, de capacidad para hacer ese tipo de tareas que son muy complejas, con órdenes judiciales para hacerlo, con todo un sistema de control, que tanto control tiene que se abandonó en su uso desde hace muchos años, porque es tremendamente peligroso tanto para el policía que cumple la función como para las investigaciones, porque ese tipo de trabajos son realmente complejos, no son como se los muestran en las películas tan simples, sino que hay un montón de inconvenientes que hace que no sea tan fácil usarlo. Esta gente lo usó y lo usó del modo más ilegal posible, con un civil que cometía delitos, ocultando su presencia de la justicia, extorsionando gente en algunos casos, tuvieron y tienen otras cosas que todavía no están en ese juicio, ¿no? Porque ahí hay involucrado una suma muy importante, cientos de miles de dólares que le fueron secuestrados a Viernes y Claro. que quedó muy en claro y se va a juzgar en poco tiempo más que esos dólares también le pertenecían a Sosa y a sus cómplices y que habían comprado autos inclusive con ese dinero. Así que todo esto muestra que se usó un mecanismo ilegal para beneficio personal, no como policías con exceso de celo en su trabajo, como se pretendió dejar en aquel momento en la sentencia, sino que estaban violando el compromiso que tenían con la sociedad, que les dio un permiso para portar armas, uniformes e inclusive un permiso para matar personas si fuera necesario, pero siempre en cumplimiento de la ley. Desviaron todo ese poder y hoy la sentencia pone las cosas en su lugar diciendo lo que estaban haciendo. ¿Qué debe pasar ahora para que vuelva a prisión después de este fallo que se conoció en las últimas horas? Que la sentencia quede firme. Para Hoy eso no está la instancia de corresponde la que Corte. queden detenidos porque seguramente van a usar su derecho a recurrir ante la Corte Suprema, que es la que va a tener la última palabra. Si la Corte Suprema encuentra algo que habilite su intervención y modificar nuevamente el fallo, lo hará. Recién en ese momento, de acuerdo a lo que resuelva, las cosas van a ser definitivas. Si confirma las penas, tienen que ir a prisión. Si dijera que las penas son altas o que no correspondía condenar, bueno, veremos qué es lo que dispone en ese momento. Doctor Senestrari, Gonzalo Dalbianco lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Gonzalo, muy bien. La hipótesis que ustedes tienen es que las irregularidades del grupo este de policías, los beneficios que obtenían de esas irregularidades, ¿eran para sí o para terceros? Había varias, me acuerdo el doctor Córdoba en su alegato lo planteó, no necesariamente era llenarse el bolsillo de plata de manera exclusiva. La presencia de esos dólares que no estuvieron en ese juicio porque se investigó en un caso aparte Ujú. y todavía no llegó a esa etapa, indica que había un fin de lucro. Y lo otro también era obtener beneficios en la propia carrera profesional, como generando resultados
forzando la ley, generando procedimientos exitosos, manejando situaciones donde se atacaba a unos mientras no se atacaba a los otros. Y bueno, todo esto fue lo que se planteó en el juicio, diciendo lo que hicieron fue, no sabemos si es para un tercero, porque si hubiéramos afirmado eso teníamos que tener una prueba concreta y traer a juicio también a quien se hubiera beneficiado de esto, sino que lo hacían con múltiples objetivos, desde el posible fin de lucro por esto que va a llegar a juicio ahora, hasta la obtención de resultados que favorecen sus carreras profesionales mediante maniobras ilegales. Bien, la otra, ¿quién era el francés Viarnes y a qué se dedicaba antes de esto, antes de salir a la luz en este caso? Bueno, Viarnes es una persona bastante misteriosa. En su momento lo que se pudo conocer era que era alguien que estaba registrado ante el Estado como comerciante. Siempre se dijo que podía pertenecer a alguna actividad de inteligencia, a algún organismo estatal de inteligencia, alguna cosa así, pero no se pudo encontrar ninguna prueba que lo justificara. Desde el Estado siempre se negó que esta persona perteneciera a algún organismo. Así que lo que quedó es una persona extraña, muy inteligente, muy hábil, que se asoció con estos policías para usar esa inteligencia y esa habilidad en los fines que todos buscaban, lucro y mejoras en las carreras profesionales de los policías. Bien, debemos recordar sobre Viarnes que estuvo un tiempo detenido a partir de esta investigación, luego recuperó la libertad, se le perdieron los rastros, sin embargo después fue detenido en Paraguay a pocos días de haberse conocido la sentencia de 2016. Hoy no se ha logrado avanzar en la extradición de Viarnes. ¿Cuál es su situación? Bueno, según las últimas noticias que yo tuve, Viarnes sigue detenido en Paraguay, porque fue detenido ejerciendo ilegalmente la medicina, si mal no recuerdo, con documentos falsos, con varias cosas que significaron que se lo juzgara allí, y está cumpliendo pena en Paraguay. Sobre el trámite de extradición no depende de la Argentina, porque ahora es Paraguay quien tiene que decidir, manejando sus propios tiempos, en qué momento va a conceder la extradición para que venga Viarnes a la Argentina. Cuando eso ocurra, Viarnes vendrá a la Argentina y será sometido a juicio por los mismos hechos por los que ya fueron condenados sus cómplices. Con respecto al fallo que pueda tener ahora la Corte Suprema, ¿podrá darse en algún plazo más breve de lo que actuó Casación? Pasaron muchos años, ¿no? Desconozco. La Corte tiene a veces prioridades o formas de manejo de tiempos que yo no conozco con qué criterios se hacen. A veces en algunos casos resuelve rápido, en otros casos va más lento. Así que no sé en qué carril puede llegar a entrar este caso, porque a veces lo que hace la Corte es decir no hay argumentos para que lo discutamos, entonces lo rechaza de inmediato. En otros casos queda en una lista de espera para analizarlo y ver si se va a hacer algún tipo de audiencia sobre el tema, pero no conozco cuál es el rumbo que puede llegar a tomar ahí. No hay plazos que se puedan calcular con facilidad. ¿Y la política tuvo algún rol en toda esta causa, desde las maniobras delictivas en las que hayan incurrido los efectivos policiales y hasta la instrucción de la causa, teniendo en cuenta que incluso su trabajo, doctor, ha sido cuestionado en su momento? Ha sido cuestionado al punto tal de que me ha causado lo mismo que pasa hoy con el caso CBI, sobre que va a haber sentencia hoy también. Sí. Cuando uno toca resortes sensibles de poder, sea político, sea económico, de lo que sea, porque se trate de poder, recibe ataques de todo tipo. Los he recibido, los ha soportado el equipo de la Fiscalía todos estos años, denuncias penales, sumarios administrativos, ataques mediáticos fuertísimos hablando de este tipo de cosas, diciendo de que la Fiscalía obró por intereses políticos. Hoy hay una Cámara de Casación que no tiene nada que ver con Córdoba, que en una época política en la que no hay ningún involucrado, si fuera el caso, como se dijo en su momento, que se pretendía afectar al doctor de la Sota, bueno, el doctor de la Sota lamentablemente falleció, no es una persona de la que haya quedado alguna cosa política hoy para decir se sigue atacando, y la sentencia está diciendo que la Fiscalía tenía razón. No hubo jamás una intención política por parte de la Fiscalía. A veces las defensas y algunos medios usan esto para relativizar el peso de un caso, para atacar a quien no les gusta, pero el hecho es que la prueba dijo claramente que sí existía lo que planteó la Fiscalía, y lo dijo un tribunal que no tiene nada que ver con Córdoba. Enrique Senestrari, fiscal federal de Córdoba, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes.